Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta nueva edición del Observatorio de Economía Internacional. Y hoy tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Siena Méndez, la secretaria de Estado de Comercio, que vamos a hablar de un tema sumamente importante, ¿no?, para esta Escuela de Organización Industrial, como son las relaciones económicas con América Latina, no solo de España, sino también de Europa, teniendo la mente ya puesta en los próximos meses en la presidencia de España, ¿no?, de la Unión Europea, y por lo tanto tenemos a una ponente privilegiada para tratar de estos temas. Siena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Encantados de que estés aquí. Bueno, Siena no necesita presentación. En la convocatoria ya hemos puesto su currículum, por lo tanto, permíteme que vaya directamente a las preguntas y luego tendremos ocasión de conversar con las personas que asisten a este observatorio. Bueno, América Latina tradicionalmente ha sido un socio privilegiado, ¿no?, de las relaciones económicas con España y también con Europa, ¿no? ¿Sigue siendo América Latina ese socio comercial privilegiado? Y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los instrumentos con los que contáis o con los que trabajáis desde la Secretaría de Estado para impulsar estas relaciones económicas con América Latina, ¿no? Yo creo que las relaciones entre España y América Latina se circunscriben en realidad a un marco tan rico, ¿no?, que hablar de comercio y de inversión es hablar en realidad también de otras muchas relaciones que ayudan a que esos puentes más económicos se hayan ido construyendo a lo largo de los años, siendo dentro de la Unión Europea, lógicamente, España el socio preferencial, ¿no?, para Latinoamérica. Precisamente esta semana y la semana que viene recibimos además dos visitas, una oficial y otra de Estado, el presidente Lula, el presidente Petro. Las relaciones políticas y digamos el estrecho vínculo institucional, ¿no?, permite que cualquier relación económica, en el marco económico, también sea muy sólida y sea sostenible en el tiempo. Latinoamérica le ha dado a las empresas españolas también la oportunidad de aprender lo que es la internacionalización. Ha sido gracias a los países latinoamericanos que las empresas han salido por primera vez y se han expandido, ¿no? Pero en términos más de las cifras, de los datos, podemos decir, efectivamente, que Latinoamérica sigue siendo, desde luego, un socio estratégico para España en el comercio y en la inversión, fundamentalmente, en realidad, en la inversión, ¿no? Y también lo es para la Unión Europea, aunque es cierto que dentro de la Unión Europea, sobre todo, se ha ido perdiendo alguna posición y queremos aprovechar, y tú lo decías muy bien al principio, la presidencia española para poner Latinoamérica desde el punto de vista del comercio, pero también de los demás ámbitos, como un aliado fundamental. En el comercio, en los datos de 2022, que son datos excepcionales, en realidad de nuestra exportación e importación, ¿no?, con todas las regiones del mundo, para Latinoamérica también es un año récord. Exportamos a Latinoamérica 18.500 millones de euros. Exportaciones, además, de muy diversos sectores, ¿no?, partidas muy diversas. Importamos también una cifra récord, 25.800 millones de euros, con un déficit, por tanto, de unos 7.300 millones de euros, importando fundamentalmente pues mucho más concentrado productos de alimentación, productos energéticos y materias primas, ¿no? Y todos sabemos, bueno, qué sucedió en 2022, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania, ese elevado precio de determinadas materias primas y también de los productos energéticos. Y es que Latinoamérica, y por eso diría que precisamente en 2022 se convierte todavía en un socio más estratégico, ha sido proveedor de productos energéticos y de materias primas que después de la guerra
guerra no pudimos traer de Europa, ¿no? Cereales, grano y después combustibles fósiles. Entonces yo creo que desde todos esos puntos de vista, tanto por lo elevado de las cifras como por lo estratégico también, ¿no? de lo que compone nuestro comercio, desde luego Latinoamérica es un socio fundamental. Y si nos vamos al plano de la inversión, todavía más, ¿no? Porque con esa primera experiencia de internacionalización de nuestras empresas, que se remonta ya hace, fundamentalmente a los años 90, pero algunas despegaron también en los 80, comenzando por Latinoamérica, también la inversión, el stock de inversión española en la región es muy elevado. Estamos hablando de 127.000 millones de euros de stock de inversión, Brasil, México como mercados principales, muy intensivas en creación de empleo, en ámbitos que contribuyen mucho al desarrollo económico y social también de los países de la región. Y bueno, y con un flujo en el sentido inverso que tampoco es desdeñable, ¿no? México y Brasil son grandes inversores también en España. Yo creo que es una relación, si no equilibrada desde el punto de vista de las cifras, sí considerando, ¿no?, el distinto nivel de internacionalización de una economía y otras, pues equilibrado en el sentido de que ellos ponen el foco en España y nosotros lo ponemos en Latinoamérica. Si tenemos que llevar también un análisis ya al contexto más europeo, puede que las cifras cambien efectivamente un poco. Otros socios europeos internacionalizaron mirando más hacia África, Asia. La presencia en Latinoamérica, claro, en comparación con la española es bastante menor, ¿no? Y de hecho, pues nosotros exportamos el 4,7% de todo lo que exportamos va a Latinoamérica. En el caso de la Unión Europea estamos hablando de poco más del 2%, y a la inversa importamos el 5,6% del total de Latinoamérica, y en el caso de la Unión Europea hablamos del 1,9%. O sea que, digamos, es un socio en términos relativos menos importante para la Unión Europea en su conjunto de lo que lo es para España, ¿no? Aún así, como elemento diferenciador de Latinoamérica, yo creo que el hecho de que es una comunidad muy afín, ¿no?, un socio muy natural para la Unión Europea en términos de principios, de valores, y después seguramente que hablaremos algo, ¿no?, de la situación política por la que atraviesa la región, pero en su conjunto muy alineado también en lo que son las prioridades políticas en torno a la transición digital, a la transición energética y ecológica, y en cuanto también a la inclusión social, ¿no?, y a la preocupación por la reducción de la desigualdad, una asignatura, desde luego, pendiente e importantísima para Latinoamérica, pues como digo, muy alineada también con las prioridades en este momento de la Unión Europea y de España. Nos dabas unas cifras, Siana, de lo que importa a América Latina para España, también para Europa, pero ¿con qué países Europa, la Unión Europea, tiene acuerdos comerciales, y cuáles son las características de esos acuerdos? Tenemos muchos acuerdos comerciales, o mejor dicho, tenemos varios acuerdos comerciales con prácticamente todos los países de la región en realidad. Y como se fueron negociando y materializando en tiempos muy distintos, son muy heterogéneos, ¿no? No tenemos acuerdos comerciales con Bolivia y con Venezuela, pero tenemos un acuerdo político y de cooperación incluso con Cuba del año 2016, y con el resto de los países de la región distintos acuerdos en lo que era sobre todo la filosofía de política comercial de la Unión Europea, fundamentalmente en los años 90, que era buscar sobre todo negociaciones con proyectos de integración regional, ¿no? Y entonces, bueno, está la del Mercosur, que se inició hace 20 años, incluso 25 años, es el germen, que está pendiente, pero de estas que han culminado, por ejemplo, con el CARIFORUM, con el SICA también, ¿no?, con la Unión Centroamericana, con la Comunidad Andina, por ejemplo, y después también, y eso ya es aparte, con México y con Chile. Los más antiguos en realidad pues son precisamente estos dos. El de México, si no me equivoco, es del año 2000, el de Chile 2002, y por eso estamos en un proceso de negociación. Ha cambiado muchísimo lo que es la concepción de la política comercial. La política comercial ya no es puramente acceso al mercado, liberalización arancelaria, va muchísimo más allá, por no hablar de barreras
técnicas o barreras no arancelarias al comercio, pues hablar también de la relación entre la propiedad intelectual y el comercio, las inversiones, lógicamente, la contratación pública y desarrollo sostenible, incluso y comercio, ¿no? Ha evolucionado tanto que estamos en ese proceso de modernización. Y la de CARIFORUM, Centroamérica, la de la comunidad andina de la comunidad andina, perdón, que son Perú, Colombia y Ecuador, pues son del año 2013. Ecuador fue el último en entrar, ¿no? Del año 2017. O sea que en lo que es la red de acuerdos comerciales, muy extensa para toda la región. Creemos que en la presidencia de España, del Consejo de la Unión Europea, podemos dar ahí un impulso importante a la modernización del acuerdo con Chile y del acuerdo con México para dejarlos, digamos, con los estándares, ¿no? Más modernos en términos de negociación de acuerdos comerciales. Y después el de México, que es el acuerdo más ambicioso negociado hasta el momento en términos de ahorro arancelario y de acceso a un mercado amplísimo, que es el del Mercosur, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, que está pendiente no de conclusión del texto, sino de ratificación, ¿no? Y de aprobación, y esperaríamos también poder darle un impulso definitivo, o sea, dar un avance, una señal, un acuerdo político que nos marque ya el rumbo hacia la aprobación. Sí. Decirte, Siena, que este observatorio y tu presencia aquí ha despertado mucho interés por parte de las personas que habitualmente nos siguen, y seguro que algunas de estas personas están en América Latina, ¿no? Dada la orientación de este observatorio, tanto para seguirnos hoy en directo como para seguirnos en streaming, en diferido, ¿no? Claro, nos hablabas ahora mismo de cuál es el estado en el que se encuentran algunos de estos acuerdos. Nos comentabas que algunos de ellos están pendientes de ratificación. ¿Qué papel puede tener la presidencia de España en la UE durante el segundo semestre para avanzar o completar estos acuerdos que están pendientes, impulsarlos o incluso mejorar los ya existentes? Yo creo que muchos Estados miembros de la Unión Europea son conscientes del impacto económico, y después mencionaré también desarrollo sostenible, porque, como digo, estos acuerdos van mucho más allá que tienen los acuerdos. Se ha llegado a convencer a una mayoría amplísima de los países que forman parte de la Unión Europea del beneficio que se deriva de los mismos, ¿no? Pero, como con todo, los recursos también en la Unión Europea son limitados, y siempre es necesario que el país que tiene la presidencia priorice, ¿no? los proyectos, las negociaciones e empuje para poder llegar a buen puerto. Y dentro de la Unión Europea es evidente que España siempre intenta poner Latinoamérica como la región prioritaria en estas y otras negociaciones, y por tanto comenzando además con el mes de julio, en el cual España toma el relevo el 1 de julio, pero a mediados de julio tenemos la cumbre UE-CELAC. Y esa cumbre que va a propiciar diálogo entre sociedades civiles de la Unión Europea y Latinoamérica, que va a propiciar también diálogo entre líderes políticos de uno y otro lado, va a tener también su vertiente empresarial, su vertiente de negocios, su vertiente económica, donde vamos a hablar de la necesidad, ¿no?, de crear esa prosperidad compartida y de promover estos acuerdos que lo que permiten es tener ese marco estable que ofrecer a las empresas para que los flujos de inversión y los flujos de comercio aumenten, ¿no? Eso en lo puramente económico, como digo, los datos están ahí y son, pues, en fin, bastante convincentes. Pero después yo creo que y esta semana se ha hablado muchísimo de eso, ¿no? En otros foros, la geopolítica, la geoestrategia. Antes mencionaba que la Unión Europea había perdido posiciones también. Yo creo que incluso en su relevancia desde el punto de vista económico a nivel mundial, con dos potencias como Estados Unidos y sobre todo China, ¿no?, que ha ido aumentando muchísimo su peso en regiones donde antes no estaba y ahora está. Una de ellas es Latinoamérica. Sin embargo, claro, la afinidad desde el punto de vista político y, como decía antes, de principios y valores de los países latinoamericanos con China
es muy relativa, diría que incluso es escasa, pero con la Unión Europea es grande. Nosotros tenemos que utilizar esa palanca, y cuando digo palanca no digo que sea una palanca artificial, ficticia o engañosa, sino es una afinidad Natural. muy real, ¿no? Que tenemos que usar para poder alinear bien las agendas políticas, las agendas sociales, que la Unión Europea pueda volver a tener un peso, y si puede ser incluso mayor que el que nunca ha tenido en Latinoamérica, porque ante retos globales como la transición ecológica necesitamos alianzas que superan a la región de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica encontramos, como digo, esa afinidad de agendas. Entonces, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, también yo creo que es una ventana de oportunidad ahora mismo obvia. Y nuestra misión en la presidencia, no solo desde la política comercial, es que Latinoamérica sea percibida como ese aliado natural que desde España tenemos muy claro que es. Has repetido ya en varias ocasiones que hoy en día los acuerdos con los países, en este caso América Latina, van más allá de las relaciones comerciales, ¿no? Que tienen otra serie de características, principios, objetivos. Has hablado del acuerdo con Chile. ¿Qué es lo que tiene de especial este acuerdo con Chile? ¿Qué es lo que le hace diferente? Bueno, ahora en las negociaciones de política comercial se incluyen capítulos de desarrollo sostenible que encuentran su origen en desde luego en un mayor análisis desde el punto de vista político de lo poderoso que es un acuerdo comercial, en la medida en que el Parlamento Europeo ha ido tomando mayor protagonismo también en el contenido de los acuerdos comerciales, ha ido exigiendo que determinadas cuestiones que antes no parecían vinculadas al comercio, pues ahora lo estén de una u otra manera, ¿no? Todos sabemos que el comercio, un acuerdo comercial puede derivar en un aumento de la actividad productiva, que la actividad productiva puede derivar en un aumento de la deforestación o en un aumento o en una disminución de los estándares laborales, puede suceder o no. Es bueno que un acuerdo comercial tenga herramientas que puedan mitigar un potencial efecto adverso, ¿no? del auge, o sea, del aumento de la actividad económica. Y los acuerdos comerciales, los últimos que estamos negociando, ya incluyen este tipo de capítulos, de previsiones. En el del Mercosur es especialmente concreto y ambicioso, pero el de Chile incluye algo que lo diferencia de otros, pero que a partir de este acuerdo con Chile ya va a formar parte seguro de todas las negociaciones comerciales. De hecho, por ejemplo, lo ha hecho del acuerdo con Nueva Zelanda, que empezó a negociarse más tarde y se concluyó hace unos meses, y que ya lo incluye, que es la perspectiva de género, ¿no? Que existe un sesgo en el sector exterior entre hombres y mujeres es algo que es conocido desde hace años. Existe una declaración incluso de una de las conferencias ministeriales de la OMC en Buenos Aires en 2017, y todos los países firmantes se comprometen a analizar ese sesgo y a tomar medidas para evitarlo. En realidad, el sesgo de hombres y mujeres en el comercio exterior deriva de muchas cosas. Puede ser una política comercial mal diseñada, y a veces está mal diseñada, está sesgada per se, pero puede ser también de que no hay tantas mujeres en el emprendimiento, que no hay tantas mujeres liderando o siendo propietarias de empresas con el tamaño suficiente para internacionalizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este acuerdo con Chile, por primera vez, se sientan las bases para una colaboración de traspaso o intercambio de información de la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Se reafirman las partes firmantes en sus compromisos internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización Internacional del Trabajo, de participación de la mujer, de no discriminación de la mujer en el emprendimiento, en el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que que eso es muy positivo. Nos ha, desde España, claro, encantado que el primero de los acuerdos que incluyera esto fuera precisamente un país latinoamericano como es Chile, que tiene desde luego la perspectiva de género como una visión transversal, ¿no?, de todas sus políticas, y a partir de ahora va a formar parte de todos los acuerdos que negociemos. Oye, y hace un momento, Siena, mencionabas
lo que tiene de especial el acuerdo de Mercosur en materia de desarrollo sostenible. ¿Nos puedes ampliar un poquito? Sí, el acuerdo con Mercosur tiene un capítulo de desarrollo sostenible que va más allá de lo meramente medioambiental. Hablamos de sostenibilidad social, económica también y medioambiental. Y pues dentro de ese capítulo de desarrollo sostenible se incluyen esas herramientas de las que antes hablábamos para poder mitigar cualquier efecto adverso. El foco en el caso de Mercosur, sobre todo por la Amazonía, estaba puesto en la deforestación de la Amazonía como pulmón del planeta que es, ¿no? Y entonces se reafirma el compromiso, no solo con el Acuerdo de París, del que todas las partes somos firmantes ya de entrada, ¿no? Sino con el cumplimiento efectivo del Acuerdo de París, con los compromisos concretos, ¿no? De todas las partes en el Acuerdo de París. Se incluyen también compromisos respecto a deforestación, a la industria, la cadena de valor de la industria maderera, a las poblaciones indígenas también. Incluso un mecanismo de solución de diferencias en lo que es la interpretación de este capítulo de desarrollo sostenible y la resolución pues, de cualquier diferencia que surja en la interpretación del capítulo y que tiene que ver, que permite la participación de la sociedad civil, un procedimiento de consultas, una publicación de un informe de expertos independientes para dar conocimiento de si existe o no existe incumplimiento y hasta el momento en que se negoció este acuerdo con Mercosur ha sido pues, el más ambicioso y completo de todos los capítulos de desarrollo sostenible que se han negociado hasta este momento. Y quizá pues adelantándome un poquito, ¿no? A lo que es la situación del Mercosur, este acuerdo cuyo texto se concluyó en julio del 2019, estamos hablando prácticamente hace ya 4 años, en los márgenes de una reunión en Osaka del G20, si mal no recuerdo, pues se ha prolongado mucho por las políticas medioambientales del gobierno anterior en Brasil, desconfianza que se generó del lado también de la Unión Europea y algunos países más en concreto sobre el real compromiso, ¿no? con la preservación de la Amazonía. Y entonces pues se ha estado negociando desde hace un tiempo ya un protocolo adicional, un instrumento adicional que viene a completar este capítulo de desarrollo sostenible. No reabre, pero sí aclara, ¿no? Concreta en qué consisten esos compromisos y se establece también, ¿no? Adicional, es una adenda, es un instrumento igualmente vinculante que no reabre el texto del acuerdo, pero que sí aclara, concreta y hace por tanto más fácil de monitorizar, más fácil de observar el cumplimiento y de exigirlo. Es recíproco, no son obligaciones solo para los países de Mercosur, también son obligaciones para los países de la Unión Europea y refuerza sobre todo la cooperación, el cauce de información, el intercambio de información que nos permita a todos saber en qué punto estamos, ¿no? De cumplimiento de nuestras obligaciones, compromisos internacionales en el marco de la deforestación y de la sostenibilidad medioambiental y social, porque también se incluyen compromisos en relación con las convenciones, ¿no? de la OIT. Y mira, aprovecho porque una de las preguntas que nos hace Eduardo Lizarralde, que está siguiendo la presentación, este diálogo en streaming por YouTube, nos pregunta por el principal motivo por el que no se ha firmado todavía el acuerdo de Mercosur. Entiendo que es este, ¿no? La culminación de esta adenda. ¿O sí, hay algún motivo adicional? Bueno, no, o sea, la razón es que, como decía antes, la situación generada, ¿no? de incendios en la Amazonía fue muy preocupante o vista con mucha preocupación desde el lado de la Unión Europea. Yo creo que el cambio de gobierno en Brasil, pues tan pronto como tomó posesión, yo creo que fue al día siguiente prácticamente de que, o si no el mismo día que el presidente Lula tomó posesión, nombrando a Marina Silva, que es una experta, ¿no? en gestión medioambiental, ya fue ministra en su momento de Medio Ambiente, y se firmaron unos actos legislativos sobre deforestación, sobre tala ilegal y pues ha dado prueba, ¿no? de ese compromiso realmente con las obligaciones que ya formaban parte del capítulo de desarrollo sostenible, pero que ahora
son creíbles, ¿no? Y yo creo que en la conclusión de ese protocolo adicional radica el éxito de la aprobación de este acuerdo. En este momento, ¿en qué punto está? Se ha enviado un borrador desde la Unión Europea y los países del Mercosur están analizando su contenido. Sin duda alguna querrán dejar su impronta y su ADN, porque esto no es un documento, como decía antes, unilateral, ha de ser recíproco, ha de tener obligaciones para ambas partes y ha de estar equilibrado. Tan importante es la sostenibilidad ambiental como también la social, y sabemos que eso es una preocupación también para los países del Mercosur. Entonces, bueno, pues se está negociando, intercambiando información y propuestas para dejar un protocolo que sea viable, es decir, que sea factible y que sea equilibrado y que suponga ese plus, ¿no?, para lo negociado ya en el capítulo de desarrollo sostenible. Yo creo que con la presidencia de España sería realmente un muy buen resultado poder llegar a la firma de este protocolo. Retomo un tema que has sacado al principio de tu intervención, que comentabas que esperabas que pudiéramos tener ocasión de hablar de la situación social, política, ¿no?, de América Latina, ¿no?, y cómo esto puede influir, ¿no?, a las inversiones de España, también de Europa, ¿no?, en los países de América Latina, sí, que son tan importantes para su desarrollo, ¿no?, económico. ¿Cómo ves, ¿no?, salvando todas las diferencias, porque la heterogeneidad entre países es enorme, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración, ¿no?, tu apreciación? Del momento político y sí, de cómo puede impactar en la inversión. Lo cierto es que, en fin, la inversión española a Latinoamérica llegó hace tantísimos años que al final, siempre decimos, ¿no?, que las empresas españolas que están allí son empresas locales, son empresas mexicanas, colombianas, chilenas, argentinas, de capital español. Pero algo que la inversión española ha conseguido hacer, que además está sectorialmente muy diversificada, es en fin, quedar absolutamente entreverada, ¿no?, con el tejido local. Y en cada caso, entendiendo muy bien la cultura de los negocios y siendo parte del tejido productivo de allí donde están. Digo esto porque creo que eso lo hace especialmente resiliente al ciclo político, a los cambios, y desde que llegó esta inversión pues han pasado tantísimas cosas en Latinoamérica, ¿no?, con cambios, en fin, mucho más bruscos que lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Antes de ayer el presidente Lula decía una cosa en un encuentro empresarial que organizamos. Decía, bueno, hablamos ahora, efectivamente se deja ver todavía en la región el impacto de la crisis sanitaria y la económica que vino después de la pandemia, pero antes de que llegara la pandemia ya estábamos enfermos de otras cosas, ¿no? Quiero decir que la situación actualmente probablemente, yo creo que no es dramáticamente peor que quizá de hace unos años, y él mencionaba dos asignaturas importantes, ¿no?, para la región. Por un lado, él hablaba de los extremismos. Dice, bueno, ya estábamos enfermos antes de extremismos. Es necesario una política de consensos. Él decía de concertación, ¿no?, en Brasil, de concertación, de llegar a consensos para ofrecer un marco estable, pero ya no solo por la inversión, sino porque la sociedad latinoamericana lo merece, ¿no?, y lo necesita. Y segundo, la desigualdad. En tanto en cuanto los gobiernos en Latinoamérica, del color que sean, porque los hemos visto del color que sean, priorizando en la agenda la igualdad, ¿no?, y sobre todo priorizando el atender a la población más vulnerable, la educación, la salud para todos. En tanto en cuanto los gobiernos de cualquier color sean capaces de poner eso como prioridad en la agenda, yo creo que se podrá construir una senda de crecimiento sostenible para la región, que, entre otras cosas, llamará también a la inversión extranjera, ¿no? Siendo que yo creo que la inversión española pues está ahora mismo, no quiero decir incondicionalmente porque quizás mucho, pero unida, digamos, al devenir de América Latina prácticamente en cualquier circunstancia, ¿no? Y para algunas empresas, lo veíamos el otro día en el encuentro empresarial, solo por mencionar Brasil, que es uno de los destinos de inversión más importantes, pero la inversión española está en todos, pues
para ellos Brasil, o en su caso México, puede ser quizá el primer o segundo mercado más importante de toda su cartera global, ¿no? Y eso sucede con muchas empresas y da igual el tamaño. Sí. Entonces nuestros destinos están alineados, están unidos en todos los ámbitos y la inversión es uno de ellos, ¿no? Pero mi visión personal es que por más complicado que políticamente pueda parecer el panorama ahora mismo en Latinoamérica, sí hay razones para pensar, ¿no? Que sea posible alinear agendas, como digo, con independencia del color y trabajar conjuntamente en lo que son necesidades muy evidentes, ¿no? Que es, antes que nada, yo creo, la desigualdad, ¿no? La inclusión social. Y después, y aquí lo conocéis muy bien, ¿no? La Escuela de Organización Industrial, dentro de la digitalización, de la transición digital, creo que se puede decir que Latinoamérica es una región que tiene un buen punto de partida para abordar esta transición y que además necesariamente lo hará también de la mano de las empresas españolas que ya están allí prestando este tipo de servicios y invirtiendo en estas tecnologías, pues tiene que buscar la forma de hacer también esa transición con una preocupación y una perspectiva también social, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, ni población ni trabajadores. Cuando hablamos con los gobiernos latinoamericanos, todo eso está realmente en su agenda, ¿no? Por eso pienso que no es ni mucho menos imposible alinearnos en ese punto donde pues, la inversión tiene también un papel que jugar. No, y desde luego sería bueno, porque si algo nos ha enseñado la historia económica durante siglos es que el comercio bien hecho es uno de los canales más potentes, ¿no?, de progreso de las sociedades. Sí. Tenemos, aunque parezca mentira, se nos han pasado ya casi 40 minutos. ¿No, sí? Sí, sí. Pasa el tiempo muy, muy rápido. Y tenemos algunas preguntas, aunque ya he hecho una, pero tenemos una de Cristian Eduardo III, que nos habla de qué oportunidades ves, Siana, en el futuro cercano para España en Centroamérica y para Centroamérica de la mano de España también, ¿no? Uh-huh. O sea, de la relación bilateral, ¿no? Oportunidades en ambas direcciones, en el caso concreto de Centroamérica. Bueno, yo creo que Centroamérica en concreto lo que tiene ahora mismo en la agenda son varias iniciativas interesantes de nearshoring también. Y cualquier proceso de integración, en fin, realista y ambicioso en cualquier lugar de la región latinoamericana ya presenta una oportunidad per se para cualquier empresa española buscando invertir y buscando economías de escala, ¿no? y cadenas de valor que que sean regionales. Algunas existen, pero queda muchísimo por hacer ahí, ¿no? Yo creo que para toda la región latinoamericana, todo lo que es la construcción de cadenas regionales de valor puede ser sumamente atractivo para la inversión española y después todos los proyectos sobre todo de conectividad. Centroamérica también está invirtiendo de la mano del Banco Centroamericano en conectividad, en logística, en transporte, así que también ahí hay un sector que ofrece oportunidades para la inversión española, por ejemplo. Pero no quisiera dejar de mencionar lo que es inversión también industrial, ¿no? Porque es algo que desde el lado latinoamericano, pero en concreto la región centroamericana, con lo diversa que es la región, ¿no? Ya lo sé, pero muchos países nos lo dicen. Como Costa Rica tiene una agenda de inversión en zonas económicas especiales para tener una industria también, por ejemplo, en el campo farmacéutico, ¿no? ¿Ofrece eso una oportunidad real para la empresa española? Yo creo que sí, en la medida en que las condiciones sean percibidas como estables, como predecibles y que el posicionamiento de Costa Rica con los países del entorno ofrezca esas economías de escala y ofrezca esas posibilidades logísticas de exportación desde allí, ¿no? Yo creo que esto hay bastante hecho, pero es parte de la agenda económica que tienen los países de la región centroamericana y si esta se desarrolla así, la inversión española llegará también a invertir en industria allí, en producción. Estupendo. Nos pregunta también Eduardo si tú crees que se percibe cierto eurocentrismo por parte de los países de América Latina, ¿no? Es decir,
que estamos un poco ensimismados en nuestras Sí. preocupaciones y atendemos menos a lo mejor sus intereses, ¿no? Sí, es una pregunta estupenda y mi respuesta es, bueno, a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero claro, yo te digo lo que pienso, ¿no? Claro. Yo creo que dentro de la Unión Europea no son tantos los países que miren al exterior. Y después de 5 años aquí, yendo a las reuniones en la Unión Europea, ya sí me he convencido de esto mismo, ¿no? Y bueno, pues uno de los cambios también con la salida del Reino Unido precisamente de la Unión Europea es un poco también la pérdida del foco hacia el exterior. Claro, la situación de Ucrania hace que, en fin, la prioridad tiene que estar ahí. Yo creo que eso lo puede entender cualquiera, ¿no? Desde luego en el plano diplomático, político y de defensa es una obviedad, económico también en parte, ¿no? Esa es la prioridad, es atender esa situación que pueda terminar cuanto antes y que podamos ayudar a Ucrania después en la recuperación, ¿no? En la reconstrucción. Esa es la prioridad. Pero al margen de esta situación que es más coyuntural, yo creo que Alemania, Francia, España, por supuesto, mira, casi la había puesto en realidad en primer lugar. España, Alemania, Francia, Portugal e Italia son países que miran hacia afuera, que miran hacia Latinoamérica, hacia Asia, hacia África, y otros países tienen una relación, cuando hablan de política exterior están pensando más en política de vecindad dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cierto eurocentrismo si se quiere ver así, y puede que se haya exacerbado también con la situación resultante de la pandemia, cuando hablamos de autonomía estratégica, aunque hablemos de autonomía estratégica abierta, estamos pensando de reducir la vulnerabilidad de la Unión Europea, de la necesidad de reindustrializar, ¿no? Pero desde la Secretaría de Estado de Comercio vemos que esa vulnerabilidad se contraataca también o se compensa mirando hacia afuera, es decir, construyendo alianzas con socios que son fiables, compartiendo capacidades también las industriales con socios que son fiables y atendiendo a un fin que debe ser el fin de la política comercial, que es el de la prosperidad compartida. Es una política comercial que nos sirve para crear también beneficio, industria, agricultura sostenible, en el progreso económico y social, en el socio. Es una política comercial que no vale, ¿no? Que no merece la pena defender. Entonces, esa mirada al exterior, desde luego nosotros sí la tenemos. Yo creo que España nunca ha perdido el foco en Latinoamérica, nunca, ni en este contexto internacional complejo, pero es verdad que a veces es complicado hacer que las instituciones y sobre todo otros compañeros, ¿no? Dentro de la Unión Europea tengan también el foco hacia afuera, como por razones históricas y culturales, pues en España lo tenemos, sí, sí. Si te parece, aunque ya hemos ido atendiendo alguna pregunta que nos ha entrado por el canal de YouTube, seguro que aquí a lo mejor en la sala también hay alguna pregunta. Yo sí quería preguntarte una cosa. Espera, vamos a darte el micrófono y si puedes te presentas, por favor. Bueno, yo soy Diego García, soy estudiante de aquí de la escuela, estoy estudiando el máster del MERME, el máster de energías renovables, y un poco has comentado que con Latinoamérica, España, bueno, y Europa, Latinoamérica fue un punto de apoyo cuando toda la crisis de Ucrania y nos enviaron pues tanto combustibles fósiles como cereales cuando el suministro no llegaba de otro lado. En el tema de los superminerales, del litio, que en Sudamérica hay bastante material. Nos han contado que China lo tiene bastante monopolizado y que ha invertido también tanto en África como en Sudamérica para hacerse con esos materiales. No sé si cuando España tome la presidencia de la Unión Europea tiene también pensado como ciertos planes de intentar recuperar o hacer un comercio de supermateriales de litio con Latinoamérica. Bueno, como es comercio, lo abordamos siempre dentro de la Unión Europea, ¿no? Más que España por sí misma. Aunque es verdad que hay, por ejemplo, en el caso de Chile,
yo creo que es el paradigma quizá de lo que tú estabas comentando ahora por el litio, ¿no? Ya hay empresas españolas que están allí y de otros socios europeos, por ejemplo Alemania, ¿no? Alemania está invirtiendo también bastante en Chile, en el sector del litio y dentro de las energías renovables, pues también en el hidrógeno verde, por ejemplo. Chile será sin duda, porque ellos lo han priorizado en su agenda, un socio muy importante en lo que sea el desarrollo de la tecnología asociada al hidrógeno verde y el acuerdo que estamos modernizando y que queremos aprobar, ¿no?, durante la presidencia, también incluye el litio, por ejemplo, como un material crítico que formará parte, ¿no?, de los flujos comerciales con la Unión Europea. La Unión Europea, a través de este acuerdo, lo que hace es convertirse en un socio preferente también para la compra del litio o para la inversión en lo que es la actividad extractiva, ¿no?, relacionada con el litio. Precisamente sabiendo que China, por supuesto, ha puesto también el foco en este material, ha puesto el foco también en Chile y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Digamos que hacemos las cosas de forma bastante diferente en comparación con China. En el caso de la Unión Europea, bueno, pues buscando marcos que sean estables, intercambios que sean transparentes también, ¿no? Y tu pregunta fue muy acertada, porque una de las razones para mover este acuerdo con Chile tiene mucho que ver con la importancia de Chile como un socio estratégico en la provisión de materiales críticos, ¿no? Y que queremos que desde Chile se perciba a la Unión Europea como un socio que también es fiable, ¿no? Que llega a Chile para construir alianzas y, como decía antes, industrias que sean mutuamente beneficiosas, no solo para extraer y exportar. Sí. Más allá, Siana, de cómo nos pueden ayudar los países de América Latina con todas estas materias primas y minerales críticos para la transición energética de Europa, lo cierto es que estos países de América Latina también tienen que hacer su transición energética, para lo cual necesitan inversiones, y la ayuda que podemos hacer los países europeos canalizando inversiones que son muy importantes, estamos hablando de muchos puntos del PIB durante las próximas décadas de manera sostenida, puede ser muy importante para ellos, ¿no? Con lo cual esto puede ser el típico win-win, ¿no?, en el que nosotros podemos beneficiarnos de materias primas que ellos tienen y ellos se pueden beneficiar de nuestras tecnologías y de también nuestras inversiones para facilitar su transición energética, ¿no? Totalmente. Y yo creo que el ejemplo que tú pones de energías renovables es probablemente el más importante, y movilidad sostenible también, ¿no? Ellos buscan en general pues atraer también esa tecnología asociada a la movilidad sostenible, el producto y la tecnología también. Entonces ahí también, como decías, es una situación de win-win. Casi todos los países, incluso aquellos que tienen grandes reservas, ¿no?, o que tienen el agua como un recurso, como una fuente de energía, en el caso de Brasil 64%, ¿no?, es hidroeléctrica, aún así tienen en su agenda invertir mucho más en lo que es la generación de, la energía renovable no convencional, porque saben que en la transición ecológica es así, que el primero que mueve además gana. Entonces lo han situado como prioridad. Y normalmente las empresas españolas tienen una cuota de mercado dentro del sector de las energías renovables, también de la transmisión, ¿no?, del sector eléctrico en su conjunto, muy destacado desde hace años, ¿no? Y destaca mucho, pues, en el caso de Brasil, en el caso de México, lógicamente, también en Chile. La inversión española en el sector de las energías renovables es muy, muy grande. No sé si tenemos más preguntas aquí en la sala que queráis hacer. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Soy Ana Gálvez y trabajo en el sector energético aplicando tecnologías digitales y sostenibilidad para impulsar negocios. Y habéis mencionado los mercados de materias primas energéticas, de alimentos. Todo esto va unido a grandes inversiones, grandes empresas.
¿qué vías hay para impulsar también las colaboraciones y las oportunidades para startups y empresas más pequeñas en estos sectores? Bueno, yo creo que si atendemos a la composición, ¿no?, de la inversión española en Latinoamérica, encontramos que no es solo cosa de las grandes empresas, sino efectivamente también de empresas medianas y de empresas pequeñas, ¿no?, y de emprendimientos incluso. Al margen de eso, de procurar en el diálogo político que se creen esos marcos estables, que se reduzcan las cargas burocráticas y administrativas y pues existen también instrumentos propios de lo que es la administración pública comercial española, la que promueve la internacionalización, que acompañan a las empresas y sin distinguir tampoco tamaño, tenemos un mandato específico en nuestros instrumentos para acompañar sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y de hecho dentro de los instrumentos que tenemos, algunos se diseñan o se rediseñan en función de las necesidades de la pequeña empresa para que sean más ágiles y para que atiendan mejor a sus necesidades. Hemos encontrado, por ejemplo, y no se refiere solo a Latinoamérica, sino en general, que existe un nicho, sobre todo en los últimos años, para proyectos menores, que normalmente son los que acompañan las pequeñas empresas, hasta 10 millones de euros, donde pues vemos que la banca privada no quiere entrar fácilmente o no quiere entrar sola. Nosotros tenemos el Fondo de Internacionalización de la Empresa con una línea específica de pequeña y mediana empresa y pequeños proyectos, porque pueden ser pequeños proyectos para grandes empresas, pero normalmente son pequeñas y medianas empresas, donde el exportador es una pequeña y mediana empresa y normalmente el importador también es una pequeña y mediana empresa. Está funcionando muy bien y sobre todo está funcionando muy bien en Latinoamérica, exportando líneas de producción enteras de mucho en la agroindustria y en la industria textil, por ejemplo, pues de refrigerado procesado de camarón, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? O de máquinas para la producción de confección. Pues esos proyectos que a lo mejor están en el entorno del 1 millón, 2 millones, tienen condiciones muy favorables con estos préstamos. Nos bastan análisis de las garantías del cliente extranjero, que a veces son garantías muy buenas, corporativas muy buenas, ¿no? Y gracias a eso pues estamos financiando muchos proyectos. Normalmente una buena experiencia de exportación resulta después en una relación comercial ya mucho más estable y en un mercado que se abre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. En los últimos 4 años, empresas que empezaron pidiendo esta financiación, que ahora ya son asiduos usuarios de esta financiación y que a veces hacen ya sus exportaciones con la banca privada después de una buena experiencia, ¿no? Y después tenemos otros instrumentos también para pymes. CESCE, que es nuestra ECA, nuestra agencia de seguro de crédito a la exportación, también tiene mandato para pymes y por tanto pues líneas también que ofrecen seguro, en este caso es comercial, político, extraordinario, para pequeña y mediana empresa, de forma ágil, muchas veces online, sobre todo cuando uno ya es un usuario frecuente. Y por último, Cofides. Cofides es también una institución que está adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio con una doble pata, por un lado desarrollo, por otro internacionalización, que tiene... Bueno, yo diría son instrumentos más innovadores. No es que no haga préstamos, los hace, pero también hace préstamos participativos, capital y cuasi capital. Y para, por ejemplo, la apertura de una primera filial en el extranjero o la ampliación de una capacidad productiva, sobre todo de pequeñas empresas, pues puede ser un socio que acompañe durante un tiempo con una participación minoritaria, ¿no?, y temporal esa inversión y reduzca el riesgo. Al final nosotros lo que intentamos es llegar a donde la banca privada sola no quiere llegar, intentar que nuestra base exportadora esté cada vez más conformada por pequeña y mediana empresa, que al final es la amplísima mayoría de nuestro tejido productivo. Y adaptamos nuestros instrumentos para que sean útiles en ese sentido, ¿no? No pretendemos sacar a la banca, sino más bien ir donde el riesgo pues no es asumible o no lo quieran asumir por cualquier razón, ¿no?
Muy buenas referencias. Y la única pregunta que me quedaría es, más allá de la financiación, apoyos en cuanto a asesoramiento, respaldo para llegar a los distintos países. ¿Hay algunos mecanismos también? Sí, bueno, el ICEX, que es nuestra agencia de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones, trabaja también pues, de la mano con todas las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tenemos en España una red de oficinas económicas y comerciales que es amplísima. Son 103 oficinas económicas y comerciales. Y yo diría que quizá la principal función, y como consejera que he sido quizá la más satisfactoria, ¿no?, es trabajar como brazo, o sea, como apéndice más de la empresa. Y normalmente, ¿quién tira de la oficina económica y comercial? Pues normalmente no son las multinacionales, que ya tienen su red de distribución, que ya tienen incluso sus contactos a nivel político, institucional, hechos, ¿no? Y donde la relación pues es de simbiosis prácticamente con la oficina comercial o con la embajada, sino la pequeña y mediana empresa que necesita una prospección de mercado por primera vez, ¿no?, una agenda comercial, una identificación de socios, formar parte de una misión de su Cámara Territorial de Comercio. Para todo eso está la Oficina Económica y Comercial y está el ICEX. El ICEX, a través de Ventana Global, que es un instrumento digital muy sencillo, que recibe todas las consultas, ¿no?, de todas las empresas y que deriva esas consultas en función de la necesidad a la división de turno, bien por sector o bien por región o por tipo de instrumento que se vaya a necesitar, ¿no? Y también tenemos no solo lo que es la parte de inteligencia empresarial, todo lo que es conocimiento del mercado, sino acompañar también institucionalmente a la empresa cuando llega, a las reuniones que tenga, organizar eventos específicos para esa empresa, normalmente, como digo, la más demandante, pequeña y mediana empresa, y después la formación. La formación es esencial. Al final, formar dentro de una pequeña y mediana empresa, es difícil que haya una división de internacional y también personal que pueda dedicarle el tiempo, ¿no?, a lo que es la internacionalización, hacer una estrategia de internacionalización profesional. Pero para eso está el ICEX también, para dar la formación y ayudar en la generación con consultores, también en un programa que se llama ICEX Next, con consultores específicos, tanto en origen como en destino, a hacer un plan de negocio de internacionalización para la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias. Nada. Yo tengo más preguntas, Siana, pero estamos llegando ya al límite del tiempo. Fíjate que van a ser ya las 7. Rápido. No, eso es buena señal, porque sobre todo uno de los objetivos es que las personas que asistís aquí os sintáis a gusto en esta conversación, en este diálogo, y os quedéis con las ganas de volver. O sea que esperamos que haberlo conseguido. Pero, a ver, un minuto para darnos así los titulares, ¿no?, con los que quieras que las personas que hemos asistido o que te van a ver, ¿no?, en los próximos días, semanas o meses en diferido, saquen una conclusión de esta ponencia tuya aquí en este observatorio, ¿no? Retos y oportunidades. Sí, bueno, sí, para América Latina y para la internacionalización en su conjunto. La internacionalización es siempre una estrategia que comporta cierto riesgo para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas. La inversión española en Latinoamérica ha probado ser resiliente y, por tanto, Latinoamérica es una región atractiva y fiable también, ¿no?, para la inversión española. Pero siempre hacer esta inversión en una región, en cualquier lugar en realidad, pero incluyendo también Latinoamérica, de la mano de la administración comercial, resultará en menos riesgo y resultará también más sencillo, ¿no? Y como mencionaba ahora, son muchos los instrumentos que podemos poner al alcance para que la empresa, pues eso, se sienta segura y pueda internacionalizarse con éxito y seguir expandiendo su negocio fuera de España, en el convencimiento que tenemos de que pues el sector exterior es motor de crecimiento, palanca de generación de empleo, ¿no? Y que
ha jugado y sigue jugando un papel importantísimo para el crecimiento económico en España. Las empresas españolas tienen muchísimo que ofrecer a Latinoamérica, pero Latinoamérica también tiene mucho que ofrecer a las empresas que llegan y también mucho que ofrecer en España. Yo creo que las empresas españolas en Latinoamérica se encuentran con un tejido local que es potente, mucho talento humano, y yo no he mencionado el sector de los servicios, ¿no? Pero desde luego el sector de los servicios en Latinoamérica, y en alguno de ellos concretamente, yo quisiera destacar, por ejemplo, México, Brasil, Argentina o Chile, ¿no? Son mercados sumamente interesantes, tanto para la exportación como para la importación, como para tejer alianzas empresariales, ¿no? Como con el tejido local. Talento es algo que en Latinoamérica desde luego abunda, y eso en sí mismo ya es un factor de atractivo importante. Y en cuanto a la estabilidad de los marcos, la predictibilidad de los marcos fiscales y de todo lo que puede afectar a la inversión, bueno, pues no hay nada seguro en esta vida, lógicamente, pero tener la oportunidad de hacer negocios con un país respecto del cual existe un convenio para evitar la doble imposición, un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, o un acuerdo de libre comercio amplio que incluye el comercio de bienes, de servicios, la contratación pública, la propiedad intelectual, la protección de las indicaciones geográficas y más allá, ¿no? Es una garantía también de una alta probabilidad de éxito. Y después, bueno, la afinidad cultural también con Latinoamérica, y una historia tejida a lo largo de muchísimos años donde es suficiente, ¿no? Para que algo que se siembra, pues que crezca. Tenemos además, quisiera dejar de mencionarlo, cámaras oficiales españolas de comercio, que en el caso de Latinoamérica son centenarias, ¿no? Y bueno, y españoles o descendientes de españoles en toda la región que actúan también como comité de bienvenida, ¿no? de las empresas españolas. Digo eso porque a veces lo olvidamos, pero también es un activo importante, yo creo. Y el momento que atravesamos a nivel internacional es sumamente complejo, pero también este momento lo que hace es propiciar ese alineamiento de intereses, ¿no? Cuando los retos están muy claros y son globales y son comunes, pues la cooperación internacional al final tiene que imperar, y aunque parezca que hoy por hoy parezca o puede ser, ¿no?, que cada uno haga la batalla por su lado, yo creo que en el caso de la Unión Europea y Latinoamérica el interés en cooperar es evidente, ¿no? Y eso pues hace que puedan surgir nuevas oportunidades de las que hemos mencionado en el campo de la transición digital y la transición ecológica, que para la empresa española, que ya está muy bien posicionada, pues es muy interesante. Y como nos escucha gente, ¿no? Sí, desde Latinoamérica, pues también decir que la inversión latinoamericana en España es importante, y que nosotros esperamos en ese proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas, que pongan el foco en España como ese socio fiable, ese socio natural, amigo, donde aterrizar y hacer negocios como destino y como plataforma, ¿no? Después de cara a la Unión Europea, al norte de África, pero bueno, eso ya son derivadas y estrategias posteriores, sobre todo que pongan el foco en España como un país atractivo también para su inversión, que además tomará buen cuidado, ¿no?, de esos proyectos que vayan a implantar también en España para que prosperen y para que sean un éxito. Pues fantástico, Siana. La verdad es que ha sido un placer escucharte, tener la oportunidad de aprender mucho de los retos, de las oportunidades, de las relaciones comerciales en América Latina, y bueno, pues esperamos volver a contar con tu presencia aquí, pues después de esa presidencia y hacer balance, ¿no?, también en cuanto han mejorado todos estos retos que tenemos pendientes. Ojalá, muchísimas gracias ojalá. por tu Pues generosidad. muchas gracias a vosotros.